It's nice to be with you for this, my last time to publicly speak to you. Es bueno estar con ustedes en esta última ocasión que tendré para hablar. And in this hour, I am especially a man under authority, Y como soy un hombre bajo autoridad en esta hora, although I'm very glad to speak on this subject to you. aunque me da mucho gusto poder hablarles de este tema, I was told that the subject of today's lesson is the expulsion of unbelievers from the church. se me pidió que el tema para esta ocasión fuera la expulsión de los incrédulos de la iglesia. Or if I may give it another name, O si le puedo dar otro nombre, the subject is the exercise of church discipline by the church. el tema es el ejercicio de la disciplina de parte de la iglesia. And I was told I should cover 3 questions, Y se me dijo que tenía que abarcar 3 preguntas. and I'm going to try to do what I was told. Y voy a tratar de hacer lo que se me pidió. 3 questions are, Las 3 preguntas son: why should it be done? ¿por qué debe de realizarse la disciplina? Who should do it? ¿Quién debe realizarla? How should it be done? ¿Y cómo se debe realizar? All of those questions being asked about church discipline. Todas esas preguntas tienen que ver con la disciplina de la iglesia. So first of all, why should it be done? Así que en primer lugar, ¿por qué debe de realizarse la disciplina? Such is the spiritual bankruptcy and biblical bankruptcy of our day, Es esa ignorancia espiritual de nuestro tiempo, that there are many professing Christians who see no need for church discipline, que hay muchos cristianos profesantes que no ven la necesidad de la disciplina eclesiástica and the expulsion of unbelievers from the church. y de la expulsión de los incrédulos de la iglesia. I remember when I was a very young man, Yo recuerdo cuando era un hombre muy joven, just beginning to understand these truths myself, cuando apenas empezaba a entender esto, hearing a pastor's wife say escuché a la esposa de un pastor that we should never exercise church discipline because that was unloving. que nunca deberíamos ejercer la disciplina de la iglesia porque eso era algo carente de amor. Well, I think she was wrong, Bueno, y yo pienso que ella estaba equivocada. and actually there are 3 good reasons to exercise church discipline. Y hay 3 buenas razones para ejercer esta disciplina. The goals of corrective discipline in the church are Los objetivos de la disciplina correctiva en la iglesia son the glory of God, la gloria de Dios, the welfare of the church, el bienestar de la iglesia and the spiritual good or restoration of the offender. y el bien espiritual o restauración del ofensor. It is for the glory of God. Es por la gloria de Dios. Church discipline shows that He is a holy God who does not tolerate sin in His holy church. La disciplina de la iglesia muestra que Dios es un Dios santo que no tolera el pecado en la iglesia. The expulsion of unbelievers from the church Y la expulsión de los incrédulos de la iglesia is necessary for the welfare and purity of the church. es necesaria para el bienestar y la pureza de la iglesia. Look at 1 Corinthians 5, verses 6 and 7. Vean por favor 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. When you get it, go ahead. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Leaven here is the symbol of an evil influence, La levadura aquí es el símbolo de una influencia maligna, and sin undisciplined in the church is an evil influence y el pecado sin disciplina en la iglesia es una influencia maligna, that will corrupt the whole. que puede o tiene la capacidad de corromper todo. So when Christians see sin punished, Así que cuando los cristianos ven que el pecado es castigado, it makes them fear all the more to sin los hace temer para que no pequen and removes this evil influence from affecting the church. y elimina la posibilidad de que esa influencia maligna afecte a la iglesia. But church discipline is also for the sake of the restoration of the offender. Pero la disciplina de la iglesia también se realiza por el bien del ofensor. This is very clear in the passage to which you may still have your Bibles open. Y esto es muy claro en el pasaje en el que hemos abierto nuestras Biblias. 1 Corinthians 5:5.
1 Corintios 5:5. Go ahead and read. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Here it's clear that the man is delivered to Satan Aquí es claro que esta persona fue entregada a Satanás so that he might be brought to repentance para que esto resultara en su arrepentimiento and his spirit be saved in the day of Jesus Christ. y su espíritu fuera salvo en el día del Señor Jesús. If you're taking notes, you may want to note also passages like 1 Timothy 5:20, Y si estás tomando notas, quizás podrías apuntar 1 Timoteo 5:20 and a passage we will look at later, y un pasaje que vamos a ver después. 2 Corinthians 2:5-8. Segunda a los Corintios capítulo 2 versículos 5 al 8. And so, on the basis of this clear testimony of Scripture, Así que partiendo como base de este texto tan claro, far from being unloving, lejos de ser algo carente de amor, the exercise of church discipline el ejercicio de la disciplina eclesiástica is a very loving thing to do, es un acto muy amoroso. and that pastor's wife was completely wrong. Y la esposa de ese pastor estaba completamente equivocada. So that's the first question. Así que esa es la primera pregunta. Why should it be done? ¿Por qué debe de realizarse? But there's a second question. Pero hay una segunda pregunta. Who should do it? ¿Quién debe realizarla? Who is responsible to exercise church discipline? ¿Quién es el responsable de ejercer la disciplina en la iglesia? Now, the leadership of the elders of the church is necessary, El liderazgo de los ancianos de la iglesia es necesario, but the emphasis of the confession and of the key biblical passages pero el énfasis de la confesión y de los pasajes bíblicos clave is on the fact that church discipline is enacted by the formal assembly of the church. recae sobre el hecho de que la disciplina debe ejecutarse por la asamblea formal de la iglesia. Now, this truth is clearly confessed in the 1689 Confession, Esta verdad se confiesa claramente en la confesión de 1689, chapter 26, paragraph 7. en el capítulo 26, párrafo 7, que dice: a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución de dicho poder. You can see that this paragraph is dealing with the power and authority to exercise discipline. Podrán notar que este párrafo trata con el poder y la autoridad que tiene la iglesia para ejercer la disciplina. But who is given this authority and power? Pero ¿a quién se le dio esta autoridad y poder? It's clear. Es claro, The churches gathered are Al- given this authority. a la iglesia reunida se le da esta autoridad. Now, this paragraph of the confession is solidly based Así que este párrafo de la confesión tiene una base sólida on the two major passages about church discipline in the New Testament. en los dos pasajes principales de la disciplina en el Nuevo Testamento. So you need to look these passages up in your Bible as we read them. Así que ustedes tienen que ver estos pasajes. First of all, Matthew 18, verses 15 to 20. Primero es Mateo 18, versículos 15 al versículo 20. Matthew 18, 15 to 20. Mateo 18, del 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. And the other passage that the confession has in mind is one we've already looked at in part, 1 Corinthians 5,
1 to 13. Y el otro pasaje que la confesión de fe tiene en mente es uno que hemos visto de manera parcial, 1 Corintios, capítulo 5. And while we have to pay particular attention to verses 4 and 5, Y si bien necesitamos poner una atención particular en el versículo 4 y 5, I want Iram to read the entire chapter. voy a leerlo de manera completa. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Now, the confession says 5 things about this power, Ahora, la confesión nos dice 5 cosas acerca de este poder, which I think you'll be able to see plainly in Matthew 18 and 1 Corinthians 5. que creo que van a poder ver claramente en Mateo 18 y 1 Corintios 5. The confession speaks, first of all, of the defined recipient of this power. La confesión nos habla primero del destinatario específico de este poder. And it's clear from both passages that it's the local church. Y es claro en ambos pasajes que se trata de la iglesia local. Tell it to the church, Matthew 18 says. Dilo a la iglesia, nos dice Mateo 18. When you're assembled together, 1 Corinthians 5 says. Cuando estén reunidos, dice 1 Corintios 5. And the command to remove the wicked man from among yourselves. Y ese mandato de quitad al perverso que estaba entre ellos. This is addressed to the church, Esto se dirige a la iglesia, not to the bishop, no al obispo, not even to the elders. ni siquiera a los ancianos. It is addressed to the whole church. Se dirige a toda la iglesia. But in the second place, the confession speaks about the complete sufficiency Pero en of this power. En segundo lugar, la confesión nos habla de la completa suficiencia de este poder. The sufficiency of this power is suggested in Matthew 18 Y es algo que se implica en Mateo 18, by the mention of the keys of the kingdom por la mención de las llaves del reino, being given to the local church. algo que se le otorgó a la iglesia. And the sufficiency of this power is underscored in 1 Corinthians 5 Y la suficiencia de este poder se resalta en 1 Corintios 5, by the assertion that the power of the Lord Jesus is present Por la- when they are assembled together. por la afirmación que nos dice que el poder de nuestro Señor Jesucristo estaba presente en la iglesia reunida. The confession also talks about the origin of this power, La confesión también nos habla del origen de este poder. and in both Matthew 18 and 1 Corinthians 5, the origin of this power is Jesus Christ himself. Y tanto en Mateo 18 como en 1 Corintios 5, el origen de este poder es Cristo mismo. Where 2 or 3 are gathered together in my name, Donde there dos- I am in the midst. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. And then in 1 Corinthians 5,
Y después en 1 Corintios 5, the church has power to exercise discipline la iglesia tenía el poder para ejercer la disciplina, because they're meeting in the name of Christ porque se habían reunido en el nombre de Jesucristo and with the power of the Lord Jesus among them. y con el poder del Señor Jesucristo entre ellos. But then both of these passages talk about a fourth thing that confession mentions, Pero estos dos pasajes también hablan de una cuarta cosa que menciona la confesión. there is a specified purpose for this power, Hay un propósito definido para este poder. and that purpose includes even the excommunication of a member of the church. Y ese propósito incluye hasta la excomunión de un miembro de la iglesia. If he does not listen to the church, Si no oyera la iglesia, let him be to you as a Gentile and a tax gatherer. tenle por gentil y publicano. And in 1 Corinthians 5, Y en 1 Corintios 5 it includes the power to remove the wicked man from among yourselves. se incluye el poder para remover a ese hombre perverso que estaba entre ellos. But there is a fifth thing Pero hay una quinta cosa that the confession says about this power to discipline, que la confesión dice acerca de este poder para ejercer la disciplina. it says along with this power to discipline, Y se nos dice que junto con este poder para ejercer la disciplina, Christ has given rules for how this power should be exercised. Cristo ha dado las reglas acerca de cómo se debe ejercer este poder. You can see all the rules that there are in Matthew 18. Puedes ver, por ejemplo, las reglas que hay en Mateo 18. Go by yourself. Primero hay que ir a solas, Go with one or two more. con uno o dos más. Tell it to the church. Dilo a la iglesia, Let the church say something to that brother. que la iglesia le diga algo a esa persona. And only then should, if he doesn't respond, he be considered outside the church. Y si no responde, solo hasta ese momento se le puede considerar fuera de la iglesia. We see other rules about this in an important passage Vemos algunas otras reglas para esto en otros pasajes importantes. found in 2 Corinthians 2, verses 6 to 8. Segunda a los Corintios 2, versículos 6 al 8. Please look at that passage. Por favor, vean ese pasaje. Segunda a los Corintios 2, versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Now, there are a couple of rules that are stated in this passage. Hay un par de reglas que encontramos en este pasaje. One rule you see is that if the offender repents, he is to be restored to the church Una regla es que si el ofensor se arrepiente, se le debe restaurar a la so iglesia, that he's not swallowed up by sorrow. para que no sea consumido por la tristeza. But another rule you see very clear in this text, Pero vemos otra regla muy clara en el texto. the punishment of church discipline El castigo que viene por la disciplina. is to be inflicted, and what does your Bible say? Verse 6. Yes, verse 6. rebuke. What's it say? Rebuke They should be rebuked by who? by many. By many. Now, that's not a bad translation, O sea, no es una mala traducción cuando dice por muchos, but the Greek word here actually means the more. pero la palabra griega aquí en realidad significa la mayoría And it is best translated in this way y se traduce mejor de esta manera, as the New American Standard translates it. como lo hace una traducción en inglés. The punishment which was inflicted by the majority. La reprensión que fue hecha por la mayoría. Apparently, in the messy situation in Corinth, Aparentemente en esa situación confusa en Corinto, there was not complete agreement about the discipline of this person. no había un acuerdo completo acerca de la disciplina de esta persona. Of course, the church should always try to come to complete agreement, Claro que la iglesia siempre trata de llegar a un acuerdo completo, but if that's impossible, pero si esto resulta imposible, still this punishment is inflicted
by the majority. Aún así, esta reprensión fue hecha por la mayoría. Of course, that implies many things, Y eso implica muchas cosas. but it certainly implies that this is another rule for church discipline. Pero ciertamente implica que esta es otra de las reglas para la disciplina en la iglesia. It must be enacted by a majority of the church. Debe ser promulgada por una mayoría en la iglesia. But all of this brings me to the third question, Pero todo esto nos lleva a la tercera pregunta. and that's the question, how should it be done? Y la pregunta es, ¿cómo debe realizarse? Why should it be done? ¿Por qué debe realizarse? Who should do it? ¿Quién la debe realizar? How should it be done? ¿Cómo debe realizarse? We might say many things about Y this, podríamos decir muchas cosas al respecto, but I just want to say three things. pero solo quiero decir tres. As already stated, Como ya lo he dicho, it must be done for the good and restoration of the offender. debe realizarse por el bien y la restauración del ofensor. And so it must be accompanied by loving concern for the person Así que debe acompañarse de una preocupación amorosa por la persona and earnest prayer for his repentance. y una oración sincera por su arrepentimiento. And we've already seen this in 1 Corinthians 5:5 Y ya hemos visto esto en 1 Corintios 5:5 and in 2 Corinthians 2:6-8. y en 2 Corintios 2 del 6 al 8. And then, as I've just said, Y además, tal como lo impliqué ya, church discipline must be enacted by a majority vote of the church. la disciplina en la iglesia debe ejecutarse mediante el voto mayoritario de la misma. This is implied both by Matthew 18 and 1 Corinthians 5, Esto se implica por Mateo 18 y 1 Corintios 5, and it is made explicit by 2 Corinthians 2:6. pero se hace explícito en 2 Corintios 2:6. And since it must be a majority, Debe ser por una mayoría there must be an openly counted vote of the church. y entonces debe existir un voto público y contabilizado por parte de la iglesia. Now, I've already covered both those things already, but now I want to come to a third thing that we need to think carefully about. Ahora ya he cubierto esas dos cosas, pero quiero ir a una tercera que quiero que consideremos cuidadosamente. How should it be done? ¿Cómo debería hacerse? It must be done methodically and patiently, not hastily or precipitously. Debe de hacerse de forma metódica y paciente y no de forma apresurada o precipitada. Now, this is clear, I think, in Matthew 18, for instance. Y esto, por ejemplo, creo que es claro en Mateo 18. You see how careful and methodical Matthew 18 is? ¿Pueden ver qué tan metódico y cuidadoso es Mateo capítulo 18? First, go by yourself, Primero hay que ir a solas, then take one or two more. luego tomar uno o dos más. There's still no repentance. Y si no hay arrepentimiento, Only then take it to the church. solamente entonces dilo a la iglesia. See how patient that is? ¿Te das cuenta lo paciente que es ese How proceso? methodical it is? ¿Cuán metódico es? Not hasty, No de forma apresurada, not angry, no de forma enojada, not impulsive, no de forma impulsiva, but patient sino paciente and methodical. y metódica. Now, there's another passage that's interesting here. Look at Titus 3:10. Ahora, hay otro pasaje que es interesante aquí. Quiero que vean Tito 3:10. This is one of the other passages in the New Testament Este es otro de esos pasajes en el Nuevo Testamento that deals with church discipline. que trata con la disciplina de la iglesia. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. And so Titus 3:10 speaks, doesn't it, of a first warning Tito 3:10 habla de una primera amonestación and a second warning, y una segunda amonestación. and only after that, Y solo después de eso the rejection of a factious man. se hace el rechazo de este hombre divisivo. What's the principle here? ¿Cuál es el principio aquí? Once again, we see the church discipline must be enacted in a patient Una vez más, vemos que la disciplina de la iglesia debe promulgarse con paciencia and a methodical way. y de una forma metódica. Now, there's another passage in the New Testament which I think is key to this idea, Ahora, hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que creo que es clave en este respecto. and we haven't looked at it yet, so please turn there. It's 2 Thessalonians 3, Y todavía no lo hemos visto, así que vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, verses 6 to 15.
versículos 6 al 15. And Rob's going to read it for us now. Y lo voy a leer a continuación. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Now, this is a fascinating passage. Este es un pasaje fascinante, It speaks of a preliminary step of church discipline, porque habla de un paso preliminar en la disciplina de la iglesia. and it is what I want to call the suspension of the privileges of church membership. Y es lo que yo llamo la suspensión de los privilegios de la membresía en la iglesia. Paul uses interesting language here. Pablo utiliza un lenguaje interesante aquí. He speaks of a disorderly brother. Él habla de un hermano que andaba desordenadamente. And now, this is language that can be used of soldiers marching. Y este es el lenguaje que se puede utilizar de los soldados que están marchando. So soldiers all march straight in a line, Así que looking todos- straight ahead. Todos los soldados marchan en línea recta, uno detrás de otro. But one of the soldiers is walking all over the place and saying hi, and looking over here and saying hi to you, and that Pero- soldier is disorderly. Pero uno de los soldados se sale de la fila y empieza a saludar a la gente y a decir hola, pues ese soldado anda desordenadamente. Notice, he's not a traitor. Noten que no es un traidor, He's not committed treason. no ha cometido traición. He's still in the army Toda- of the king, todavía sigue en el ejército del rey, but he is disorderly. pero anda desordenadamente. That's the language of the text. Ese es el lenguaje del texto. Now, notice also Ahora- that there's a difference here. Noten también que hay una diferencia aquí. The person is to be avoided or shunned. A la persona se le debe de evitar. You see that in the text, right? Vemos eso en el texto, ¿no es así? But is he to be looked at as a Gentile and a tax gatherer? Pero ¿acaso se le debe mirar como un publicano o un gentil? Someone outside of the covenant community? ¿Alguien que está fuera de la comunidad del pacto? Is he be looked at as someone who has now been given over to Satan's kingdom? ¿Se le debe mirar como alguien a quien se le ha entregado al reino de Satanás? No, that's not the language used here. No, ese no es el lenguaje que se utiliza aquí. Paul is explicit. Pablo es explícito. Avoid him, Evítenlo, shun him, señálenlo, don't feed him when he comes to your house for a free meal. eh, Don't feed him when he comes to your house for a free meal. no le den comida cuando vaya a su casa pidiendo comida gratis. But what does he say? ¿Pero qué dice? Yet, Pero aún así, don't regard him as an enemy, no lo tengáis por enemigo, but admonish him as a brother. sino amonestadle como a hermano. So he's still a brother. Así que todavía es un He's still to hermano. be looked at as a brother, Todavía debemos de considerarlo un hermano, but he is a disorderly brother. pero es un hermano que anda desordenadamente. So the preliminary step of church suspension Así que el paso preliminar de la suspensión en la membresía is suggested by the methodical dealing with this brother, not only here in 2 Thessalonians 3, se implica por el trato metódico que se nos dice acerca de este hermano, no solo en 2 Tesalonicenses 3, but also think about Matthew 18. pero piensa también en Mateo 18.
Now here we have to think a little bit Aquí tenemos que pensar un poco más and kind of read between the lines, y más o menos leer entre líneas, but I think it's clear. pero creo que es claro. So let's see. The brother has gone privately. Así que veamos, alguien lo ha ido a amonestar en privado, He's taken one or two more, luego ha tomado uno o dos and now it is brought to the church, y ahora es traído a la iglesia. and the church exhorts the brother to repent. Y la iglesia exhorta al hermano a que se arrepienta, But he doesn't repent immediately. pero no se arrepiente inmediatamente. Now, should that brother that the church has exhorted to repent, should he still take the Lord's table? Ahora, ¿debería ese hermano a quien se le ha exhortado a que se arrepienta participar de la cena del Señor? Should he still vote in church meetings? ¿Debería de seguir votando en las reuniones de miembros? Should he still help lead in the worship of God? ¿Debería poder seguir dirigiendo la alabanza en la iglesia? Can't you see how inappropriate that would be? ¿No te das cuenta de lo inapropiado que sería algo así? So between the first warning of the church Así que entre la primera amonestación de la iglesia and the final excommunication of the brother, y la excomunión final de este hermano, in that period of time, en ese periodo o lapso de tiempo, you have a place for the suspension of his membership privileges. tenemos el lugar para la suspensión de sus privilegios como miembro. So I think that the suspension of membership is implied Así by que- Matthew 18. Creo que la suspensión de la membresía se implica en Mateo 18, But maybe you have a question here. pero quizá algunos tienen una pregunta. Maybe the question is, do we always have to move very slowly and methodically and patiently in every situation? Y la pregunta es, ¿acaso siempre tenemos que proceder de manera lenta, metódica y paciente en cada situación? Well, I'm not saying that. No es lo que yo estoy diciendo, Because we have to now think back to 1 Corinthians 5. porque tenemos que pensar lo que pasa en 1 Corintios 5. What's going on in 1 Corinthians 5? ¿Qué pasaba en ese pasaje? There's a much more terrible sin. Había un pecado mucho más terrible. A man has his father's wife. Un hombre tenía la esposa de su padre. Really? ¿De verdad? And he's calling himself a Christian? ¿Y se está diciendo un cristiano? And here's the other problem. Y aquí está el otro problema. You people in Corinth haven't done anything about this already? ¿Y ustedes no han hecho nada al respecto todavía? You can hear what Paul's thinking, right? Ustedes pueden escuchar lo que Pablo está pensando. What is wrong with your heads? ¿Qué les está pasando? So, there may be situations where the sin is very serious Así que puede haber situaciones en las que el pecado es muy serio and very scandalous or public, y muy escandaloso o público, and where the church has not done what it should have done already, y donde la iglesia no ha hecho todavía lo que ya debió haber hecho that it may be right para que pudiera estar bien. to proceed immediately to church discipline. Perdón, así que está bien proceder en ese caso a una disciplina eclesiástica. Now, I want to close or bring a conclusion to this Así que quiero llegar a una breve conclusión ahora, by making sure you know that I've only been emphasizing half the truth in this lesson. haciéndoles saber que solamente he enfatizado la mitad de la verdad en esta lección. In church government, En el gobierno de la iglesia two things must always be held together. hay dos cosas que siempre deben permanecer juntas. What John Cotton calls the liberty of the members Lo que John Cotton llamó la libertad de los miembros and the authority of the elders. y la autoridad de los ancianos. And these two things have to interlock and work together. Y estas cosas son interdependientes y trabajan juntas. John Cotton, in his great book, The Keys of the Kingdom, John Cotton, en su gran obra Las llaves del reino, has very helpfully talked about this distinction. me ha ayudado mucho a hablar acerca de esta distinción. And he has said Y él dice that for any act of the church to reach perfection, que para que cualquier acto de la iglesia alcance una perfección, or for any act of the church to reach completion, o para que cualquier acto de la iglesia alcance una terminación, both the church tanto la iglesia and the elders y los ancianos must agree and act together. deben estar de acuerdo y actuar en conjunto. So, for instance, Así que, por ejemplo,
It's the right and duty of the elders to call for the assembly of the church for church discipline. Es claramente el derecho y el deber de los ancianos convocar asambleas de la iglesia para la disciplina eclesiástica To lead the church in such discipline, y dirigir la iglesia en dicha disciplina and to pronounce the sentence upon the offender of such discipline. y pronunciar la sentencia sobre el ofensor en esa disciplina. Similarly, Del mismo modo, when a man is elected to office in the church, cuando un hombre es escogido para el oficio en la iglesia, the church must vote, la iglesia debe votar, but the elders of the church must lay their hands on the man. pero son los ancianos de la iglesia los que imponen sus manos sobre ese hombre. For a moment, look at 1 Timothy 5:22. Vean por un momento 1 Timoteo 5:22. Look at what it says here. Vean lo que dice aquí. Go ahead and read it. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Men are to be set apart to office in the church by the laying on of the hand of the eldership. Los hombres tienen que ser apartados para el oficio por la imposición de las manos de los ancianos. But the elders can't say, Pero los ancianos no pueden decir, the church voted, la iglesia votó and therefore I have to lay hands on the man, y por tanto me veo obligado a imponer las manos sobre este hombre. even though I know he's not qualified, Aunque yo sé que él no está calificado, I still have to do it. aún así tengo que hacerlo. Can an elder do that? ¿Podría ser así? Not according to this text, No según nos dice este texto. because if he does that, he would share in the sins of others. Porque si lo hiciera así, estaría participando en pecados ajenos. So this is a text that teaches us the authority of the elders, Así que este es un texto que nos enseña la autoridad de los ancianos, along with the other text that we have seen this evening, así como los otros textos que hemos visto en esta tarde, that speak of the liberty of the church. que hablan de la libertad de la iglesia.